Cuando la mayoría de la gente piensa en Transilvania, evoca la imagen de Drácula y el mundo soñado en la novela de Bram Stoker de 1897. Un mundo de castillos góticos, murciélagos que cambian de forma y vampiros. Algunas personas incluso piensan en Transilvania como un lugar mítico, como la Tierra Media, o algo más solo que mucho más espeluznante. Pero querido, Transilvania es un lugar real en lo que hoy es Rumania moderna, en Europa. Drácula fue una persona real conocida en el mundo como Vlad III o Vlad Tepes, que significa el empalador. Bienvenido a Historymax. El origen de Drácula, entre confusión y mitología. La fama del sobrenombre de Drácula en realidad surgió a causa de una confusión. El padre de Vlad III, el príncipe o voivoda Vlad II de Valaquia, se unió en 1428 a la Orden del Dragón, Drac en húngaro, auspiciado por el emperador Segismundo de Luxemburgo. A partir de entonces, fue reconocido como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le apodó Vlad Draculea, que significa hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana, la imagen del dragón no existía y la palabra Dracul hacía referencia al diablo. Esto llevó a que Vlad III fuese conocido en rumano como el hijo del diablo. Coincide con la leyenda sobre la crueldad y el sanguinario ánimo de Vlad, registrada en crónicas de su época. En estas narrativas se describía como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, quien tenía la costumbre de beber la sangre de sus víctimas durante la cena o mojar pan en ella. Se estima que, durante sus 3 períodos de gobierno, que abarcan apenas 7 años, ejecutó a unas 100.000 personas, mayormente empleando el empalamiento como técnica. Por este motivo, desde el siglo XVI se le conoce como Vlad Tepes, es decir, Vlad el Empalador. Historia de los Balcanes. Para entender esta reputación, es necesario contextualizar en el escenario de los Balcanes durante las décadas centrales del siglo XV. En aquel tiempo, el Imperio Otomano se encontraba en pleno proceso de expansión por el suroeste de Europa. Grecia cayó bajo su dominio desde la década de 1360, Serbia desde 1389 y Bulgaria en 1396. En oposición a los otomanos se hallaban el Reino de Hungría y los principados que formaban la actual Rumanía, Valaquia y Moldavia, además de Transilvania, un territorio autónomo perteneciente a Hungría. Las guerras de frontera se volvieron una constante, conflictos de una violencia extraordinaria en los que las ejecuciones y represalias masivas eran habituales. Vlad de Valaquia surgió en este ambiente, siendo su vida una lucha constante por la supervivencia y el poder. Un príncipe de frontera. Según la mayoría de los relatos, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Sighisoara, Transilvania, en 1431, siendo uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, voivoda, gobernante de Valaquia. A la edad de apenas 13 años, fue enviado a la corte otomana junto a su hermano Radu, como rehén o garantía de su misión. Vlad II había establecido una alianza con los turcos que le granjeó la hostilidad del regente de Hungría, Juan Hunyadi, quien tenía raíces valacas. En 1447, este último preparó una ofensiva contra Vlad, apoyándose en los boyardos valacos, nobles partidarios de Hungría. El desenlace fue la muerte del voivoda y su hijo Mircea. Enfurecido por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultán otomano Murat nombró a su hijo Vlad Draculea como pretendiente al trono. Al año siguiente, lanzó sus tropas contra Hunyadi y los derrotó por completo en Kosovo. Vlad
Aprovechó la situación para tomar el control del trono de Valaquia, pero su primer periodo de gobierno fue breve, ya que en el mismo año, en 1448, fue expulsado por instigación de Hunyadi. Inicialmente, Vlad buscó refugio en la corte del sultán otomano con la esperanza de obtener ayuda para regresar a Valaquia. Sin embargo, al verse decepcionado en sus expectativas, partió hacia Moldavia en 1449, donde tenía parientes. Durante los años siguientes, se involucró en los conflictos internos de Moldavia, hasta que en 1451 se trasladó a Transilvania. Establecido en ciudades alemanas de la región, como Kronstadt, intentó ganar apoyos para recuperar el trono de Valaquia. La oportunidad surgió tras la caída de Constantinopla en 1453 bajo Mehmed II. Ante la creciente amenaza otomana para Hungría, Hunyadi buscó aliados para enfrentarse directamente a los turcos. El voivoda de Valaquia, en ese momento, mostraba una lealtad creciente hacia los otomanos, por lo que Hunyadi consideró reemplazarlo convocando a Vlad. Este dejó de lado cualquier resentimiento por la muerte de sus familiares y se unió a la lucha. De este modo, en 1456 recuperó el control del gobierno de Valaquia. Comenzó entonces su periodo de gobierno más extenso, que se prolongó hasta 1462, ganándose durante ese tiempo la siniestra reputación que lo acompañaría tanto en su época como en la historia posterior. La notoriedad de Vlad se atribuye principalmente a los métodos que empleó durante la guerra. Desde que en 1460 optó por no pagar tributo a los turcos, el conflicto armado se volvió inevitable. Este adquirió las características de una cruzada, tan brutal y sanguinaria como las acontecidas en Tierra Santa en siglos previos. Los métodos de un cruzado. El episodio de la campaña de 1462 ejemplifica sus métodos. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad cruzó el Danubio para saquear el territorio búlgaro, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. Al concluir la campaña, envió al rey húngaro Matías Corvino 2 sacos repletos de orejas, narices y cabezas, adjuntando una carta en la que expresaba: «He eliminado a hombres y mujeres, a ancianos y jóvenes, desde Oblusitsa y Novoselo hasta Sambit y Gijen. Hemos acabado con la vida de 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos que quemamos en sus hogares o cuyas cabezas no fueron seccionadas por nuestras tropas. Unamos esfuerzos para completar lo que hemos comenzado y aprovechemos esta coyuntura, pues si Dios Todopoderoso escucha las plegarias y súplicas de la cristiandad, si favorece las oraciones de sus devotos servidores, nos otorgará la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz». Vlad, por ende, se consideraba a sí mismo como un cruzado. Al mismo tiempo, el voivoda utilizó las mismas tácticas violentas contra sus propios súbditos para asegurar su autoridad. Tenía razones para preocuparse por su posición. La nobleza boyarda mostraba desafección, negándose a participar en la guerra contra los turcos. Por otro lado, los colonos alemanes se levantaron en varias revueltas. Por lo tanto, como ejecutor de la justicia, el voivoda impuso su autoridad con dureza, castigando severamente a los infractores y sofocando las rebeliones. Sus ejecuciones sádicas de los culpables servían como advertencia y contribuían a mantener el orden. De alguna manera, se podría decir que su lema era que el miedo llevaba consigo la sumisión. Su severidad generó relatos como el de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Tirgoviste, donde los viajeros podían beber agua de ella. Tal era el temor que inspiraba el líder que nadie se atrevió a robarla. Sin embargo, el método de castigo más asociado a la figura de Vlad es, sin duda, el empalamiento. Este no fue una invención de Vlad,
sino que su historia se remonta al menos a la antigua Asiria y fue utilizado durante mucho tiempo. Las fuentes indican que Vlad llevaba el macabro refinamiento a extremos, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos empalados como una advertencia terrorífica. El ejemplo más famoso de su crueldad es el Bosque de los Empalados, donde se dice que mandó talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. El cronista Calcondilo asegura que Mehmet II, al visitarlo en 1461, retrocedió horrorizado, aunque al mismo tiempo elogió a un príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar a través del terror. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos y pasó 12 años como prisionero en Hungría. No fue hasta 1476 que recuperó su relevancia como candidato al trono de Valaquia. Su tercer período como voivoda terminó cuando cayó emboscado por fuerzas turcas. Su cabeza fue exhibida en Estambul, mientras que su cuerpo fue sepultado en el monasterio del lago Snagov. Terminaba la historia de Vlad Tepes y comenzaba la leyenda de Drácula. Gracias por seguir este relato sobre la fascinante historia de Vlad. Si te ha interesado esta narración, te invito a suscribirte al canal para descubrir más contenido interesante como este. No olvides darle me gusta, compartir este video y dejar tus comentarios. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y pueda ofrecerte más contenido que te apasione.